¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Una nueva edición de Hola Doctor. Gracias por vernos. Y de pronto pararnos en la calle y decir que el programa está bueno. Si tratamos de que el programa sea bueno y lo más sencillo posible para que usted entienda todas las patologías que aquí se consideran. Usted vio que de pronto uno anda bien y dice, ¡ay! Uy, qué dolor que tengo en la cintura, en la parte de atrás, y se queda mal. Bueno, algo de eso tiene que ver con la lumbalgia, tema que vamos a hablar ahora con el neurocirujano Fernando Yarrori. ¿Cómo te va, amigo? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal, David? Muy bien, muy bien. Es traicionera la lumbalgia, ¿eh? Sí, y muy frecuente, muy Sí, frecuente. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eh, Es algo muy frecuente desde el hecho de que aproximadamente 8 de cada 10 personas van a epa, tener lumbalgia en algún momento de su vida, lo cual es algo importante porque diríamos que todas las personas van a pasar por esto en algún momento. Y bueno, vamos a charlar un ratito ahora acerca de qué darle importancia y qué no a esa claro, lumbalgia, a ese dolor de espalda bajo que tenemos todos en algún momento de la vida y muchas veces recidiva a lo largo de nuestras vidas, y sacar un poco algunos mitos, ya que no toda lumbalgia es una hernia de disco, como mirá, frecuentemente se sí, sí, piensa cada vez que tiene uno un dolor lumbar, ¿no? Hay ciertos claro. mitos instalados socialmente, y que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con este pensamiento que también podemos hablar un ratito sobre Sí, estos pensamientos predictivos que tiene el cerebro sobre los dolores, ¿no? claro. La lumbalgia puede aparecer en cualquier momento de la vida, es decir, a un joven también le puede aparecer, a Sí, pesar de que no hace deporte, por ejemplo. ¿El deporte tiene algo que ver con esto? hay varias condiciones que producen lumbalgia. Aparece también en deportistas. Es frecuente las lumbalgias a partir de la adolescencia, de los 20 Ah, años, hasta, y ahí generalmente ya hasta los 70 es el rango de más evolución. Hay un sí. pico de dolor entre los 35 y los 55 años. Como dijimos recién, el 80% de la población bahiense va a tener lumbalgias a lo largo de su vida, y esta lumbalgia va a afectar en más o en menos su actividad laboral, generando ausentismos laborales, inactivándolo durante un tiempo, y un porcentaje de estas lumbalgias agudas van a terminar siendo crónicas, por Mirá, lo cual tiene también otro problema. Lo claro. interesante es que el 20% de la gente que tiene lumbalgia es la que consulta al médico. El Ajá, resto no consulta. claro. Y aparece en el momento menos indicado, es decir, de pronto te levantás en la mañana y dices, uy, uy, cómo me duele, qué Tal será, cual. ¿viste? Tal Y cual. a lo mejor te acostaste bien. Exactamente. Porque el hecho es que, lo que hablábamos recién, ¿no? Una de cada 10 pacientes con lumbalgias, o menos, en realidad es muy bajo, perdón, es un 2 al 5% de estos pacientes con dolor lumbar tienen una hernia de disco. Es decir, la hernia de Claro. disco es una patología muy poco frecuente dentro de los episodios de lumbalgia. Por lo Sí, sí. tanto, el 80% de las lumbalgias no se deben a hernias discales, se deben a otros componentes que integran el conjunto que rodean a la columna vertebral. Algunos se originan en la misma columna y otros en los músculos, en las articulaciones vecinas, como la región sacroiliaca, en la cadera, en los músculos, tendones, en las fascias. Entonces hay un conjunto de tejidos que rodean a la columna que son generadores de dolor lumbar, y no específicamente es una hernia de disco, ¿no? Claro, Algo claro. que es muy frecuente de pensar. ¿Cuánto tiene que ver la lumbalgia con, por ejemplo, nos sentamos mal? Estás en la oficina, estás acostado, no te sentás bien en la silla. ¿Cuánto tiene que ver con nuestras posiciones en la vida? Sí, hay un montón de situaciones que nos llevan justamente al dolor lumbar, y uno de ellos, de esas, tiene que ver justamente la parte postural,
las cargas que soporta la columna. La columna tiene 3 curvaturas, ¿no? La curvatura cervical hacia atrás, que se llama lordosis, a raíz del lord inglés, por eso se llama lordosis, la sifosis, que es la curvatura hacia adelante, y nuevamente una curvatura hacia atrás, que es la región lumbar. Estas 3 curvaturas deben mantenerse para mantener un equilibrio dinámico, y las malas posturas trabajan sobre estas curvaturas y trabajan sobre los tendones y los músculos que están de alguna forma sosteniendo y trabajando junto con la columna, y uno de a poquito, sin darse cuenta, va generando cambios. Estos cambios, en realidad, son cambios que inicialmente no producen cambios estructurales, es decir, lesión en la columna. Es un cambio que va a generar aumento de la tensión de todas esas estructuras, y con el tiempo, si uno la sostiene, por eso la parte postural y los trabajos, ¿no? La parte laboral también, hay muchos trabajos, no solamente el hecho de estar mucho tiempo sentado, sino el trabajo en sí. Hay muchos trabajos que llevan a posturas inadecuadas durante mucho tiempo, y que a lo largo, cuando uno ya ha superado esos mecanismos de compensación de los músculos, tendones, articulaciones, ha superado el mecanismo de compensación, se produce un daño. Ese daño estructural es lo que vamos a ver nosotros después en las imágenes, y que se va a manifestar en la clínica del paciente, ¿no? Está bien. ¿El exceso de peso tiene influencia en esto? También la biomecánica de la columna está diseñada para soportar determinadas cargas, ¿no? Claro. Cuando uno sobrecarga la biomecánica de la columna, va a poner en juego estos factores, pero sobre todo porque el aumento de peso produce un fenotipo también, donde la masa muscular es reemplazada por el tejido graso. Eso se llama miodistrofia, que es el reemplazo de esa masa muscular por tejido graso. Al ser reemplazada por tejido graso, debilita todos estos mecanismos de compensación que tiene la columna, generando dolor. Así que la postura, el sobrepeso, los hábitos laborales que uno pueda tener, sumado a otras enfermedades, pero generalmente tienen que ver los factores que los van a llevar, tienen que ver con esto, con factores que hacen a la vida de la persona, ¿no? Y cuando nos duele, ¿qué nos duele? ¿Un nervio? ¿Qué es lo que nos duele? Bueno, eso es lo que generalmente aparece el paciente en la consulta nuestra. Y lo primero que hace el paciente viene con una resonancia diciendo, en este estudio dice que tengo, o derivado por otro colega, dice que tengo 3 hernias de disco, ¿no? Es muy frecuente, dice, y esta es la causa de mi dolor. Entonces ya el paciente viene con un diagnóstico. Esto es lo que hablamos, de lo que yo te decía, del comportamiento predictivo que tiene el cerebro sobre las cosas que nos suceden, ¿no? Hace un tiempo atrás hicimos un curso realmente muy bueno con gente de Intramed, y hablaban de esto, de que el cerebro tiene un comportamiento predictivo, y muchas veces este comportamiento predictivo nos hace pensar que tal estímulo es generado por tal situación, ¿no? De hecho, el cerebro actúa de forma predictiva permanentemente, porque si no, no podríamos cruzar una calle, no podríamos manejar, siempre nos anticipamos a lo que ocurre. Y en base a eso construimos, de alguna forma, un diagnóstico de lo que nos sucede, y eso nos tranquiliza. Pero muchas veces es erróneo. Entonces, una de las cosas que se planteaba en el curso era, si uno aparece con un cuchillo, lo primero que uno hace frente a otra persona con un cuchillo es huir. Pero si esa persona que está con un elemento cortante está en un consultorio odontológico, uno no sale huye. La prevención nos hace que, y uno aprende justamente de esa acomodación de las cosas predictivas. En el dolor, cuando uno tiene dolor de espalda, lo primero que uno piensa es, tengo una hernia de disco, y es lo que me genera. Lo cierto es que el dolor, por eso es importante educar al paciente y saber que un dolor lumbar muchas veces no está relacionado con eso, sí con las estructuras que lo rodean. Y lo dividimos en 2, dolores básicamente mecánicos,
que tienen un patrón de cómo se presenta, y el dolor justamente por compresión o compromiso de un nervio a la salida de la columna, y tienen otro patrón. Ahora, si querés, charlamos un poquito de qué es una cosa. Sí, para que la gente tenemos muy poco tiempo, pero decime cómo salimos de esto. ¿Hay alguna cirugía, algo que se pueda tratar, la lumbalgia? Sí, en la lumbalgia uno lo que trabaja fundamentalmente va a ser siempre, primero, de una forma conservadora. Es decir, trabajando con esto que dijiste vos, ¿no? Orientando al paciente a bajar de peso, a tener posturas, a trabajar con un kinesiólogo que va a manejar mucho las cadenas musculares, y fármacos y el movimiento, porque uno a la persona no le tiene que decir que se quede quieta en la cama. Claro. Es muy importante la lumbalgia, es decir, no quedarse quieto. Y en segundo lugar, cuando estos mecanismos conservadores no empiezan a ser adecuados, uno empieza a trabajar con otro tipo de terapias que pueden ser sobre el músculo, cuando hay un dolor miofacial, entonces uno puede trabajar con infiltraciones a nivel muscular, con ozono a nivel muscular, puede trabajar también con bloqueos dirigidos a las articulaciones o a los nervios, específicamente si el dolor se irradia y pasa más allá de la rodilla, un dolor eléctrico que llega hasta el pie. Puede manejarse entonces también con tratamientos mínimo invasivos, que son tratamientos prácticamente ambulatorios, y hay otros tratamientos que son más agresivos, que tienen que ver sí ya con ese pequeño porcentaje de pacientes con hernias discales, donde uno los somete a una cirugía, y hay varios tipos de cirugía. Claro, está bien. Fernando, vamos seguramente más adelante vamos a abordar este tema con más tiempo, con más intensidad, pero por lo pronto ya está presentado de alguna manera en sociedad el tema, así que te agradecemos muchísimo y bueno, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo grande para vos. Gracias. El doctor Fernando Yarlori, conocido neurocirujano de Bahía Blanca, hablando sobre la lumbalgia. Presta atención y lo más importante, haga la consulta. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Todos y todas tenemos derecho a transitar por la ciudad con comodidad. Respetemos los sectores reservados y exclusivos para personas con discapacidad y movilidad reducida. Las rampas para bajar y subir a la vereda están pensadas especialmente para quienes las necesitan. Por eso, siempre deben estar libres para poder usarlas. Por una bahía accesible e inclusiva. Por una ciudad para todos y todas. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte de Hola Doctor. Tiempo atrás hablamos de la enfermedad de los celíacos, los celíacos, a través de una profesional no de Bahía Blanca.
Y ahora vamos a hablar con alguien que es un verdadero testimonio de lo que es ser celíaco, con Claudia Romero, porque Claudia tiene prácticamente poquito tiempo de haber nacido, le dijeron, Claudia tiene celiaquía. ¿Cómo te va, Claudia? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Gracias por el espacio. No, un gusto. Contale a la gente de qué edad tenés, a qué edad te detectaron la celiaquía. Bueno, en realidad a mí me detectaron la celiaquía hace 53 años. Cuando yo tenía 1 año y medio de vida, fui diagnosticada con la enfermedad celíaca. De más está decir, que muchos se van a sorprender la cantidad de años, ¿no? De más está decir que en aquellos entonces decir celíaco era más o menos como decir extraterrestre. Sí, sí. Así que, y bueno, más allá del diagnóstico y de la palabra que asustaba o de tanto desconocimiento, también lo que tenía que ver con la dieta y la alimentación. ¿Cómo fue tu caso? Es decir, ¿cómo se dan cuenta que tenías eso? Es decir, ¿te llevan al pediatra y el pediatra se da cuenta? ¿Cómo fue? No, fue un largo peregrinar. O sea, mirá. largo en depende cómo uno lo mire, porque en el tiempo, ¿no? En la edad, no. Porque yo en realidad, yo en realidad nací un bebé en término, de embarazo en término, o sea, de mi madre, y con un peso bastante grande, más de 4 kilos, y bueno, con el conllevar del tiempo, sobre todo cuando empiezan las primeras ingestas, que lo típico es darle el pancito a la criatura, ¿no? Y empiezan las primeras papillas, y empieza todo eso, ahí es donde empezaron a aparecer en mí los síntomas, que por supuesto nadie sospechaba que podía ser de eso, y se le atribuían a un montón de factores distintos, y se buscaban distintos diagnósticos, y hasta que, la nena que a los 9 meses caminaba, un día dejó de caminar, no se podía ni mantener en pie. Mirá. Su grado de desnutrición era muy avanzado, su anemia era total. Entonces, de haber nacido con más de 4 kilos, al año y medio yo pesaba 6 kilos y medio. Ajá, mira vos. Entonces, ahí ya la alerta fue muy grande, y bueno, si bien en Bahía Blanca había bastante desconocimiento por parte de los médicos, no consideraban ni que yo llegara con vida a Buenos Aires. Así que le dicen a mi madre como que se resigne. Claro. Porque mi problema era otro, no existían tampoco los estudios que hoy se pueden hacer, ¿no? Y entonces, en ese avatar de mamá fuerte, ella quería llevarme a Buenos Aires, y no le daban la oportunidad, la orden, el traslado, como se hace hoy, o el apoyo. Sí, claro. Solo un pediatra confió en el instinto maternal y le dio la derivación. Lo podés nombrar si querés lo podés nombrar. Sí, a mi queridísimo doctor Nedo Albanesi. Ah, mira, ajá. El papá de Florencia, claro, sí, el pediatra. Sí. Mi doctor. Él te dio el ok le dio el ok a tu mamá para que te lleve a Buenos Aires. ¿Y allá dónde te trataron? Y allá me trataron en el hospital de niños, en Gutiérrez, pero cuando yo llegué en tren, porque mi papá era ferroviario, y entonces era la manera de moverse de mis padres, y entonces llegué con una canasta enorme llena de remedios, directamente al hospital de niños a internarme, porque la desnutrición era tremenda. Y gracias a Dios llegó a manos de la doctora Gustavino y el doctor Tocalino, que por entonces eran quienes tenían mucho conocimiento al respecto, porque nosotros decíamos siempre, desde chiquita, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Sí, tal cual, sí. Y bueno, ellos diagnosticaron?
ahí fue cuando la doctora Gustavino le dijo a mi mamá, conserve la canastita con todos los remedios porque no le vamos a dar nada. Claro. Y mi mamá dice, ¿cómo la van a dejar sin ninguno de todos los medicamentos que toma? No, dice, no le podemos dar nada, dice, hasta que no sepamos qué tiene. Claro. Y no me podían internar, si mi edad daba para pediatría, mi tamaño no. Así que me internaron en otro espacio, más de cunitas de bebés, y por aquella época las salas eran grandes y numerosas, pero no todas las mamás se podían quedar con sus chicos. Sí, sí. Entonces, en toda la sala, solo 3 mamás podían quedarse. Y en esa, bueno, mi mamá se ofreció a cuidar a todos para quedarse conmigo. Claro. Y tras 40 días de estar internada... 40 días. Tuve el diagnóstico de enferma celíaca. ¿El diagnóstico te lo dan esos médicos? Sí, el doctor Tocalino y la doctora Gustavino. Y ahí empezó a cambiar tu vida. Y ahí cambió la vida de mía para bien. De la familia, claro. Y de la familia un poco caótica, porque también convengamos que llegar de Buenos Aires a Bahía y decirle a toda la familia y el entorno que la nena tiene... No era celiaquía en ese entonces, es enferma celíaca. Sí, entonces, para muchos, ¿con qué nos encontramos? Nos contagiamos, ¿qué nos trae? ¿Qué bicho ¿no? que trae la nena? Y bueno, y así fue un cambio en forma de alimentarnos en la vida, y ahí progresé. Claro, y ahí el resto de tus años ya fueron distintos, ¿no? Al ya tener una ingesta distinta, adecuada a lo que se necesitaba, ya fue cambiando. Claro, fue cambiando, pero yo digo que la medicina no evolucionó conmigo. Entonces, como se fue quedando y fueron apareciendo otras maniobras ante esta enfermedad, y no llegaba la información al interior, y yo acá en Bahía Blanca era la única. De hecho, no había harinas, no existían las harinas para los celíacos. No había nada de que se pudiera elaborar pastas o esas cosas, porque o sea, las harinas que venían eran cajitas en miniatura, y los productos que venían, en la Argentina no había soja, así que los productos que venían de Estados Unidos en lata, muy costosos, a precio dólar, cosa que ni conocíamos en ese entonces. Pero la ciencia, la medicina no se ayornó a los tiempos, y llegó un momento en que los médicos, cuando yo ya había empezado la escuela primaria, los médicos le dicen a mi mamá que empiece a probar de darme de a poquito, de sacarme la dieta, porque se sabía que los que habían hecho estricta la dieta muchos años revertían la situación. Claro. Ahí fue un error grande. Desde el momento pasé por las dietas de la banana, de comer 1 kilo de banana por día, y bueno, eso fue un traspié muy grande que me arrastró a tener grandes consecuencias nuevamente, ¿no? Y hoy, empezar a vivir. ¿Y en qué momento, lástima que nos quede poco tiempo, en qué momento ya definitivamente te adaptaste a una dieta para estar como estás hoy? Y el clic, digamos, lo hago cuando encuentro ya otra vez muy mal después del parto, que sucede a veces que son situaciones de estrés que despiertan la enfermedad. Se ve que yo convivía bastante bien con ella, porque había muchas cosas que yo no las comía porque no me gustaban, y después del parto fue que caí muy mal, y nuevamente en la búsqueda del diagnóstico, a pesar de contarle a todo el mundo lo que yo había tenido diagnóstico en la infancia, fue muy difícil volver a encontrar, hasta encontrar nuevamente a mi segundo y último salvador, que siempre hay buscando puertas, que es el doctor Adrián Stenfelet. Y con él transito los últimos años en excelente estado desde el punto de vista de la dieta y de los estudios, ¿no? Que conllevan el saber que está todo bien. Fantástico. Bueno, Claudia, yo tenía muchas preguntas para hacerte, pero el programa se nos va.
La última es, ¿qué recomendación le daría a los papás que de pronto tienen un hijo con esta afección? ¿Qué consejo? Al que ya lo sabe, que se impregne de información, buscando siempre lugares fidedignos, que tengan con qué respaldar los que les digan, a los que ya tienen el diagnóstico, y que es un cambio de vida, nada más, un cambio de vida alimentario y del entorno. Y al que tiene un chiquito con mucho padecer o síntomas, que busque a un especialista, porque desterrar primero la enfermedad celíaca es muy sencillo y evita un montón de problemas a priori. Seguro. Te agradezco muchísimo. Seguramente en otro momento vamos a seguir charlando porque estás en ACELA y bueno, queremos también hablar de eso, pero se nos terminó el tiempo. Te mandamos un abrazo grande y muy amable. Muy bien, gracias David, gracias a todos. Gracias. Hablamos con Claudia Romero. Bueno, íbamos a hablar de muchos temas vinculados con esta enfermedad celíaca, pero nos contó la historia que realmente ha sido apasionante. Ella, como todos los invitados al programa, va a recibir un presente de Brix que está ahí en Roca 97. Y nosotros nos vamos a reencontrar exactamente en una semana. Gracias.